Dios nos menciona que este mundo de pecado tendrá un fin. Y la pluma inspirada nos dice lo siguiente: hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho, mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Nosotros, como siervos de Dios, adventistas del movimiento de Reforma, debemos mostrar a la gente en qué momento o dónde estamos en la historia profética. ¿Qué creemos nosotros? ¿En qué momento estamos de la historia profética? En el tiempo del fin. El detalle es, ¿cómo debemos mostrar a la gente que vivimos en el tiempo del fin? ¿Ah? Con la voz y con nuestro ejemplo. Exacto. Con nuestras actitudes. Pero a veces estamos tan absortos en los cuidados de esta vida, que parece que estamos diciendo con nuestros hechos: mi Señor tarda en venir. Parece que el regreso de nuestro Salvador está para mucho tiempo en el futuro. Bueno, sobre eso hablaremos mañana por la mañana, Dios mediante. Pero aquí está el llamado del Señor para que nos ubiquemos correctamente en qué momento de la historia nosotros estamos. Y hablando del tiempo del fin, el libro de Daniel, en el capítulo 12, los versículos aquí mencionados, 4 al 9, nos hablan de la experiencia de Daniel. A él le fueron reveladas profecías sumamente importantes. Y Daniel quedó muy ansioso por entender estas profecías. Hasta se enfermó. Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? Y él insistía para que el ángel del Señor, Gabriel, le diese a entender cuándo ocurrirían estas cosas. ¿Y qué le fue dicho en el último capítulo del libro de Daniel? Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Tranquilo, Daniel, no es para tu época, es para el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se multiplicará o aumentará. Hay una aplicación que hacen que es la ciencia cuanto a la tecnología. De una forma secundaria podemos sí tener esta aplicación, pero aquí se refiere al conocimiento de la palabra profética. Y dice que en el tiempo del fin, entonces muchos comprenderán las profecías que se ha dejado para nuestra época. Y después, el versículo 7 al final dice: y será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y dijo: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel más se angustió porque él estaba viviendo aún en la época del cautiverio babilónico, que ya había pasado a ser medo-persa, pero estaba en el exilio, no estaba en su tierra. Y aún la profecía dice: mire, Daniel, cuando él acabe el poder que iría a perseguir, asolar el pueblo santo, el pueblo de Dios, acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, habrá aún más persecución, habrá aún más
guerra contra el pueblo de Dios. ¿Cuándo ocurrirá esto, Señor? Explícame, dame a entender. Tranquilo, Daniel, tranquilo. Después que todo esto acabe, vendrá aún el tiempo del fin. Entonces vamos a entender de forma didáctica cómo la profecía indica el momento que se inicia el tiempo del fin. Nosotros leímos en el capítulo 12, versículo 7, tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. Yo tengo una Biblia católica en casa que dice 3 años y medio, porque la expresión tiempo se refiere a un año profético. Tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año. Pero hay otra profecía que es la de Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y versículo 14, que se refiere a ese mismo tiempo, pero diciendo ya en cantidad de días. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten. ¿Cuánto tiempo? 1260 días, que es lo mismo de 3 años y medio, contabilizando los 3 años y medio en el calendario judío, que son de 360 días. Entonces, este periodo profético es el mismo mencionado en Daniel. Y en Apocalipsis aún se menciona en el capítulo 13, versículo 5, 42 meses de 30 días, que eran los del calendario judío, y que equivale a la misma cantidad de tiempo. Bueno, ¿qué ocurriría en ese lapso de tiempo de 1260 días o años? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo, y tiempos y medio, y el medio de un tiempo. Aquí en este gráfico nosotros entendemos que en el año 538, justo al inicio de la supremacía papal, empezó la persecución del pueblo de Dios. Los cristianos que querían ser fieles de acuerdo con la palabra de Dios y sus conciencias fueron perseguidos. En esta época también ocurrió lo que se llama la Santa Inquisición. Muchos fueron quemados en hogueras, muchos fueron torturados terriblemente hasta morir, únicamente por creer diferente al poder que dominaba en aquella época. Pero en 1798 sabemos que el poder papal concluyó cuando fue invadido su sede, el Vaticano. El Papa fue llevado preso, llevado al exilio, y a partir de entonces no tuvo más ese poder, ese ímpetu para perseguir. Y la palabra de Dios nos dice que justamente después de este tiempo de persecución iniciaría ¿qué cosa? El tiempo del fin. Entonces nosotros creemos que a partir de 1798 ha empezado el tiempo del fin. Como dice aquí el conflicto de los siglos. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición y el inicuo, en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 10, representa el papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. Y sigue, semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798
el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Queridos hermanos, de acuerdo con la profecía, estos textos leídos, ¿en qué momento estamos viviendo de la historia profética? ¿En qué momento? En el tiempo del fin. Pero pastor, usted me está hablando de 1798. Ya se han pasado más de 200 años, más de 2 siglos, y seguimos viviendo en el tiempo del fin. Hermanos, este pensamiento ha sido propuesto por muchos y de forma implícita tal vez nos han afectado negativamente en nuestra fe, en nuestra espiritualidad. Pero el omnisapiente Dios ya sabía de todo esto y dejó escrito aquí en 2 Pedro capítulo 3, a partir del versículo 3, diciendo: sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán, ¿qué cosa? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yo tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano y conocí mi abuelita, que falleció con 93, 94 años, y ella ya nos decía: el fin está cerca, el fin está cerca. Recuerdo yo que cuando tenía unos 7, 8 años, estuve atento a un estudio profético, me acuerdo hasta hoy, dictado por el hermano Carlos Sass. En aquella época vivía en Bolivia y era mediados de los años 80, y él tomó algunos aspectos de la genealogía y cronología bíblica y llegó a decir: miren, nosotros creemos que nuestro planeta no llegará al 2000. La venida del Señor ya está muy cerca. Y yo todavía, con mi mentalidad un tanto infantil, al llegar a casa muy preocupado, llamé a mi madre. Mi padre creo que estaba en viaje, pero llamé a mi madre y le dije: mamá, ¿qué vamos a hacer? Nos falta poco tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer con nuestras cosas? ¿Qué hay que hacer con nuestra vida? Y estaba muy preocupado. Y bueno, llegó el año 2000, pasamos el 2000, ya estamos 2025 y seguimos contando. ¿Será que estos burladores tenían razón? ¿Dónde están las promesas, las profecías de la venida del Señor? La profecía está muy bonita, con cifras, con cálculos, ok, con gráfico, desde 1798 en el tiempo del fin. Pero bueno, ya hablemos seriamente, pues. ¿Cuándo va a ser el tiempo del fin? ¿O van a pasar 200 años más? Entonces, quiero llamarles la atención a estos aspectos de lo que está ocurriendo en nuestra actualidad, para ver si podemos decir con propiedad si las cosas están iguales como en el pasado. Porque los burladores decían esto, ¿cierto? Acabamos de leer: no, las cosas siguen igual como desde el principio. ¿Será que siguen igual como desde el principio? Vamos a ver. Dejemos que las noticias, dejemos que las cosas que están pasando a nuestro alrededor, sin tomar en cuenta el tema del cálculo profético, veamos qué nos dicen los acontecimientos, los eventos que están a nuestro alrededor sobre la época que nosotros estamos viviendo.
Esta es una fotografía del 28 de enero de este año en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, donde existe el reloj del juicio final, o en inglés Doomsday Clock. Parece sensacionalismo, pero ya vamos a explicar un poquito más. Este reloj fue creado en 1947, después del término de la Segunda Guerra Mundial, por un grupo de cientistas atómicos de esa Universidad de Chicago. O sea, un grupo de cientistas que no tienen nada que ver con religión aquí, nada que ver con religión. Este grupo de cientistas entendió que el mundo en aquella época tenía un arsenal nuclear para destruir nuestro planeta 7 veces. Y recordemos que la Segunda Guerra Mundial terminó con 2 bombas atómicas lanzadas en Japón, en Nagasaki y Hiroshima. Y al ver el potencial destructivo de estas bombas, entonces el mundo paró y la guerra terminó allí. Todo esto, dijeron, para que este mundo estalle, es cosa de segundos. Entonces, ¿qué podemos hacer para alertar a la humanidad? Porque la humanidad está en riesgo. Entonces crearon el reloj del fin del mundo o del juicio final, como se conoce hoy. Y este reloj ha evaluado, o sea, los científicos han evaluado cómo se encuentra el mundo de forma anual con relación a guerras, con relación a si hay muchas tensiones entre los países, y a partir de los años 90 también incluyeron en su análisis los cambios climáticos, que son potencial destructivo también para nuestro planeta. Y al hacer ese análisis, entonces ellos mueven los punteros del reloj. Cuanto más cerca de las 12 de la noche, más cerca del fin. Cuanto más lejos, entonces más distante del fin. Cuando las cosas estuvieron muy álgidas en nuestro planeta, en la Guerra Fría, en problemas entre países, especialmente que tenían armamento nuclear, esos punteros llegaron más cerca de las 12 de la noche. Y cuando el mundo estuvo en paz, en tranquilidad, entonces esos punteros fueron alejados. Pero en este año, vean lo que dice las noticias. Los científicos del Doomsday Clock establecen una nueva hora para el reloj del juicio final. Y este medio de comunicación dice así: este martes 28 de enero, el reloj se fijó en 89 segundos para la medianoche, o sea, poquito más de un minuto. La posición más cercana a ese marcador en la historia, de acuerdo con el Bulletin of Atomic Scientists, que estableció el reloj en 1947. La medianoche representa el momento en que los seres humanos habrán hecho la tierra inhabitable. ¿Quién está diciendo esto? ¿Un pastor, una iglesia? No, es la comunidad científica, ¿ya? Es la comunidad científica. En esa ocasión estuvo presente, fue invitado un ex presidente colombiano, Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, se encuentra aquí, y miren lo que él dijo: dado que el mundo ya se encuentra peligrosamente cerca del precipicio, un cambio de incluso un solo segundo debe tomarse como una indicación de peligro extremo y una advertencia inequívoca de que cada segundo de retraso en invertir el rumbo
aumenta la probabilidad de un desastre global. Este reloj constituye un crudo diagnóstico de nuestra realidad. ¿Quién lo dice? Las piedras. Es un momento donde el mundo se encuentra peligrosamente cerca del precipicio. ¿Por qué? Vamos a ver algunos otros detalles. Aquí está un gráfico de algunos años de cómo los punteros de este reloj han ido moviéndose. Hubo un tiempo en que estuvo un poco tranquilo, fin de la Guerra Fría, se alejaron de la medianoche, pero después fue aproximando. Y quiero llamar la atención de ustedes a un recorte, está en portugués, pero creo que se puede entender. Este es un periódico, uno de los más famosos de renombre en Brasil. Y un columnista que escribe semanalmente en este diario, este columnista se llama Gregorio Duvivier. Él es un actor, un periodista y declaradamente ateo. Incluso entró en confrontación con el mundo cristiano porque hace no muchos años él estrenó una pieza teatral burlándose de Jesús y de la Navidad y todas las tradiciones cristianas. Pero miren lo que él puso aquí en su columna, cómo tituló en este artículo que escribió. Siempre anunciaron el fin del mundo, pero ahora no es la Biblia, es la comunidad científica. Alguien declaradamente ateo dice, bueno, sí, los cristianos, la Biblia siempre habla del fin del mundo, pero ahora ¿quiénes están hablando del fin del mundo? ¿Ah? La comunidad científica, incluido los ateos, ¿no? Incluido los ateos. En otro medio de comunicación en Brasil, este sí es un periódico digital muy difundido entre la juventud especialmente. Esta señora Juliana Borges, también de tendencia progresista, atea, en fin, escribe en este diario: ¿estamos o no al borde del fin del mundo? Y ella escribe de la siguiente manera: las narrativas de que estamos al borde del colapso y del fin del mundo ya no es un monopolio cristiano. La cuestión es qué el fin del mundo representa y cómo podemos evitarlo o no. ¿Cuál fue la convicción? Estamos al borde del fin del mundo. Y este discurso, esta prédica, hablar sobre eso, ya no es un monopolio cristiano. No. Ya la comunidad científica está hablando de esto. Vamos a ver de un ratito algunos recortes más de diario. Y esto, hermanos, tiene el propósito no de ser sensacionalista, sino el propósito de despertarnos. Porque tanto hablamos de la venida del Señor, pero parece que las cosas, o no vemos las cosas, estamos tan absortos en nuestro diario quehacer, que estamos somnolientos tal vez, y ya medio que no nos hace efecto estar hablando de la venida del Señor. Bueno, si viene, que venga entonces pues, pero creo que no va a ser mañana ni pasado. ¿Cuándo será? A veces estamos actuando así, no hablamos, pero actuamos de esa manera, como si nuestro Señor nunca
fuese a volver. Entonces, el propósito es darnos una despertada con estos recortes. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24, los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, dinos, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Qué señales habrá del fin del mundo? Y ya conocemos el sermón profético de Jesús, las señales que él mencionó, pero la vamos a listar aquí con un lenguaje que hoy se conoce, ¿no? Aunque el Señor mencionó, habrá guerras, rumores de guerras, habrá terremotos, en fin, pero vamos a listar aquí con un lenguaje muy común en los noticieros de hoy en día. Por ejemplo, se habla de cambios climáticos. Cuando se habla de terremotos, inundaciones, ¿a qué se está refiriendo Jesús? A cambios climáticos. Sequía en unas partes, inundaciones en otras, sismos, reducción de los recursos hídricos, desastres ambientales como incendios, inundaciones, la contaminación, extinción de especies, enfermedades y pestilencias. Para nosotros entendemos que esto es epidemias, degradación de la salud, guerras, rumores de guerras, corrupción, inmoralidad y confusión religiosa. Todas estas cosas Jesucristo las mencionó aquí en Mateo 24 como señales del fin. Y este lenguaje, que podríamos decir parafrasea o interpreta lo que Mateo nos dice, lo que Jesús nos dice, es el lenguaje que hoy en prácticamente todos los noticieros oímos. Una y otra y otra y otra y otra vez, haciendo alusión a las señales que Jesucristo ya las había mencionado. Veamos lo que nos dice la inspiración. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán ¿cómo? Los movimientos finales serán rápidos. Y el Señor en su misericordia nos ha dado una muestra gratis de esta afirmación. Cuando inició la pandemia, yo estaba visitando una ciudad del interior, una ciudad pequeña. Era un domingo en la noche con un compañero, y cuando salimos de la visita empecé a ver unas calles cortadas. Habían llegado con camiones y habían derramado tierra, escombros para que nadie ingrese a esa calle. Y de repente fuimos a otro lugar y otra calle cortada y otra. Algo raro está pasando. A ver, déjame ver aquí en mi celular las noticias, ¿qué está ocurriendo? Y entonces se dice, llegó la pandemia a nuestro país. Llegó la pandemia y ahora no hay que salir y hay que mascarillas y tantas cosas. En la madrugada tuvimos que irnos, ya las gasolineras cerradas, llegamos, era un viaje largo que tuvimos que hacer, llegamos al amanecer del día a casa y al día siguiente ya no había supermercado, ya no había panadería, ya no había micros, ya no había gasolineras, ya no había nada, nada de nada abierto.
¿Y ahora qué hacer? El pánico cundió. Ya saben, recuerdan ustedes lo que pasó. ¿Cómo fue? Así, de la noche a la mañana. Los movimientos finales serán ¿cómo? Rápidos, rápidos. Entonces, estemos alertas, queridos hermanos. Miren lo que la profecía aún nos dice. No debería permitirse que este conocimiento de la cercanía de la venida de Cristo pierda su fuerza y que nos tornemos descuidados y desatentos y caigamos en el sueño. No, tenemos que estar despiertos. Y ahora, vean qué interesante este pasaje de mensajes selectos. Vean qué interesante. Dios no ha impedido que los poderes de la tierra hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento, con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Estas cosas son el resultado ¿de qué? De gotas de las copas de la ira de Dios que caen sobre la tierra y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el cercano futuro. Son ¿qué cosa? Gotas de la ira de Dios. ¿A qué se está refiriendo aquí con relación a la ira de Dios? A las 7 postreras plagas registradas en Apocalipsis 16. Esas 7 postreras plagas, podríamos decir, son las últimas señales. Porque al finalizar la 7ª plaga, ¿qué ocurre? La venida del Señor. Pero hoy, aunque no estamos viviendo aún en ese tiempo de las plagas que creemos empezará cuando la puerta de la gracia se cierre, sí podemos hoy ver, ¿qué cosa? Gotas de esas plagas, gotas de la ira de Dios. ¿Será que podemos identificar algunas gotas de esas plagas hoy para concluir entonces que el fin está en un cercano futuro? Veamos, vamos a hacer un ejercicio aquí. ¿Cuál es la primera plaga? Llagas o úlceras malignas. La segunda plaga, el mar se convierte en sangre. La tercera, ríos convertidos en sangre. La cuarta, el sol quemó con grandes calores. La quinta, tinieblas sobre el trono de la bestia. La sexta, el río Éufrates se seca. Y la séptima, el grande terremoto y granizo. ¿Podemos identificar gotas de esas plagas ya en nuestra época? ¿Será? Veamos entonces, veamos un poquito de noticias para ver si esas gotas están o no están cayendo a nuestro alrededor. Desde ya les advierto que es apenas un ejercicio no riguroso en cuanto a interpretación profética. No vamos a ponernos a explicar si el río Éufrates que se seca es simbólico, es literal, es espiritual o qué es. Vamos solamente a hacer un ejercicio de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para ver si hay gotas de esas plagas. Por ejemplo, la primera plaga es llagas y úlceras malignas. ¿Será que esto no podemos aplicar al cáncer en sus diferentes tipos? Miren lo que nos dice este reportaje. Los casos mundiales de cáncer aumentarán ¿cuánto? Un 77% para 2050, según estimaciones de un informe de la Organización Mundial de la Salud. Y estaba viendo algunos reportajes que incluyen el INEC aquí de Ecuador. No está diferente. Y podemos decir que esto viene en un aumento
así exponencial. ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo está la salud de estos países, de nuestro país aquí? Estoy seguro que no es tan diferente, están llenos, ya no se da abasto. Hay enfermedades que hoy están surgiendo que los doctores, el mayor trabajo que tienen es ponerle nombre, porque la cura hay veces ya no hay, y hay una lucha constante. Enfermedades que hace algunos años atrás no se hablaban, no se conocían. ¿Podemos decir que son gotas de esta primera plaga? Hermanos, con toda conciencia y sinceridad creemos que sí. El mar convertido en sangre. He dicho que no vamos a ser rigurosos en la interpretación, pero ha habido derramamiento de petróleo en el mar. Y por ejemplo, esta noticia del 2021, catástrofe medioambiental en el sur de California tras un derrame de petróleo. Y quiero llamar la atención que se fugaron unos 3,000 barriles de petróleo. 3,000 barriles de petróleo no es nada para la producción mundial que existe de petróleo. Pero solamente estos 3,000 barriles de petróleo, ¿cuántos kilómetros cuadrados del mar cubrió, extendiendo la muerte en ese espacio? ¿Cuánto? 34 kilómetros cuadrados, una extensión gigantesca. ¿Y qué pasó en esos lugares? La vida marina acabó. Es un ejemplo de cómo esta plaga puede ocurrir, o un ejemplo de las gotas que nosotros podemos hoy sentir. Ríos convertidos en sangre. Miren qué interesante. Este río, no fui yo el que saqué la foto, pero estaba prácticamente al lado del que sacó la foto. Este es un río que era una de las principales fuentes de captación de agua potable para una ciudad de más de 6 millones de habitantes en el Brasil, donde yo vivía, Belo Horizonte. Pero hubo un rompimiento de una barrera, se llama, o de contención de una mineradora, que mató mucha gente y dejó este río sin vida. Toda su vida murió, pereció, y lo hizo completamente inutilizable para el abastecimiento de agua de aquella ciudad. Y interesante cómo quedó rojo por la tierra y por la contaminación de los minerales. Parecía sangre corriendo por aquí. ¿Podemos decir son gotas? Bueno, queda con cada uno ahí la reflexión. La cuarta plaga habla sobre el sol que quemó con grandes calores, y dice que desde 2012 la temperatura global está aumentando todos los años. Y los reportajes del año 2023 decían: el año 2023 fue el año más caliente de nuestro planeta. ¿Y saben qué decían los reportajes del año 2024? Que el año 2024 fue el año más caliente de toda la historia. ¿Y saben lo que están diciendo los reportajes del año 2025? Que es el año ya más caliente de toda la historia. ¿Será que no es gotas de la cuarta plaga que el sol calienta o quema con grandes calores? O sea, las cosas no siguen igual como desde antes. Eso tenemos que tener claro, no están igual. Por eso no podemos acomodarnos, no podemos silenciar nuestra conciencia. Tinieblas sobre el trono de la bestia. Miren qué interesante. La ciudad más grande de Latinoamérica, Sao Paulo, tiene más de 20 millones de habitantes.
fue sacada esta foto a las 3 de la tarde en el año 2019. Era un día que estaba completamente despejado, de buen sol, pero a las 3 de la tarde se sacó esta foto, así tal cual como ustedes la ven. ¿Qué pasó? Los incendios forestales de Amazonía, a más de 5.000 kilómetros de distancia, fueron tan grandes que las nubes vinieron por lo alto y cubrieron toda esta gran metrópoli, dejando la ciudad en prácticamente completa oscuridad. ¿Es posible que esta plaga ocurra? Bueno, aquí tenemos una muestra gratis, queda para la reflexión de cada uno. El río Éufrates se secó. Miren qué interesante. El río Amazonas, cuando va llegando a la desembocadura allí en Brasil, hay partes que nosotros no logramos ver el otro lado del río. Hay lugares, parece exagerado, pero es prácticamente 10 kilómetros de extensión, de tan largo que es, de tan ancho, tan caudaloso. Entran cruceros, navegan grandes embarcaciones por él, pero en el año 2000, finales de 2023, ocurrió una sequía tan grande que se cruzaba a pie en muchas partes. Y tenemos hermanos que viven allí y ellos testificaron esto. Donde antes se tardaba bastante tiempo para cruzarlo en barco, ahora en ese momento de la sequía se pudo cruzar a pie, cosa que no ocurría hace décadas. Y el temor, el recelo es que el río volvió a crecer de nuevo, pero ya no vuelve al estado original que estaba, ya está más bajo, porque el movimiento del río es natural todos los años, baja y después sube en su sazón, pero hoy está bajando y ya no está volviendo al nivel de antes, cada vez más seco. Y podemos ver que este es uno de los ríos más grandes que existe en el mundo, secándose. Entonces, ¿es posible que la sexta plaga se cumpla? Perfectamente, ahí están algunas noticias. Y veamos aquí la séptima plaga, la última, como una señal de que todas las cosas llegaron a su final: el gran terremoto y granizo. Encontré esta tabla de registros de terremotos en una determinada localidad aquí de nuestro planeta. Claro que la tecnología de medición de terremotos ha mejorado, pero aquí estamos hablando de sismos arriba de 6 en la escala de Richter. Y en la primera década de 1900 se registraron 141 terremotos. En la segunda década, 154. En la tercera década, 321. Y así fue aumentando hasta que en de 1970 a 1979, ¿cuántos terremotos se registraron? 1553, y ahí va contando. ¿Las cosas siguen igual como antes o no? De ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. ¿Y qué nos dice esto con relación a la profecía? ¿Qué nos dice esto? Veamos, la gran controversia está llegando a su final. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Las guerras y los rumores de guerras así lo declaran. El Señor viene. ¿Oímos qué cosa? ¿Oímos qué cosa? Los pasos de un Dios que se acerca. Hermanos, estos reportajes, estas noticias son el sonido de ¿qué? De los pasos
de un Dios que se acerca, porque las cosas no están igual que antes. Quiero concluir con el último texto del Espíritu de Profecía que interpreta el pasaje aquí de Mateo 24 y Lucas también. Cuando yo leía el texto bíblico que decía, y no pasará esta generación sin que todo esto suceda, yo interpretaba este pasaje única y exclusivamente a la destrucción de Jerusalén, porque en el sermón profético Jesús mezcló esos dos acontecimientos, la destrucción de Jerusalén y el fin de todas las cosas. Entonces yo pensaba que ese pasaje que decía, no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan, o sea, el fin, yo decía, no, eso fue para los discípulos, que en su generación ellos pudieron presenciar la destrucción de Jerusalén. Pero miren lo que la inspiración nos dice. Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería y la luna no daría su luz. Luego las estrellas caerían del cielo y dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Y concluye diciendo, Cristo anuncia las señales de su venida. Declara que podemos saber cuándo está cerca aún a las puertas. Dice de aquellos que vean estas señales. Ojo aquí, ¿ya? Dice de aquellos que vean estas señales, no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Estas señales han aparecido, podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. Dice de aquellos que vean estas señales. ¿Qué señales? Bueno, hemos compartido un montón de noticieros ahí, pues. ¿Creemos que son estas las señales de la proximidad del regreso del Señor, del fin de todas las cosas? Entonces tengamos seguridad que el fin será ¿en qué generación? ¿En qué generación será el fin? En esta generación, en la generación de los que están viendo todas estas señales. Queridos hermanos, es el momento de examinar un poquito cómo está nuestra vida espiritual. Ya no podemos acallar nuestras conciencias diciendo, bueno, ya se pasaron tantos años que se habla del fin de todas las cosas y nada. Ya no podemos acallar nuestras conciencias así. Nosotros estamos viendo debajo de nuestros ojos, de nuestras narices, que el mundo no está igual. La comunidad científica, personas que ni religiosas son, ateos, han asumido ya que el fin está a las puertas. ¿Por qué nosotros, con la verdad que tenemos, vamos a vivir de una manera descuidada? Es el momento de levantar nuestras cabezas. El texto que fue leído para introducción, el de Lucas 21-28, nos invita. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué significa erguíos? ¿Qué significa erguíos? Es levantarse. ¿Por qué? Los cuidados de esta vida nos han dejado ¿cómo? Adormecidos tal vez, acomodados tal vez, viviendo una vida despretenciosa tal vez. Pero es el momento
de erguirse, levantar las cabezas, porque nuestra redención está cerca. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para que este mensaje que hace parte de nuestra identidad como pueblo, como iglesia, no se pierda, sino que cobre aún mayor fuerza y podamos dar este mensaje al mundo, no solamente por palabra, sino también por nuestro ejemplo. Es mi deseo de oración. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Carlos Linares por este importante tema, el tiempo del fin en la profecía. Muchas gracias, hermano Carlos. Vamos a entonar un último himno. En esta ocasión vamos a hacerlo con el himno 166. El título es Hijo del Reino. Cuando salga en la pantalla nos pondremos de pie, por favor. Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levántate, ciñe tus armas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve, álzate, vístete, Cristo se acerca, sal a su encuentro, recibe a tu Rey. No sigas más tras placeres mundanos, ves que en su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación, sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del reino prorrumpe en canción. Santísimo y eterno Padre Celestial, muchas gracias por estos momentos pasados en tu casa de oración, revisando tu palabra sobre el tiempo tan solemne en que vivimos, donde pudimos ver que no solamente estamos en el tiempo del fin, sino que en el fin del tiempo del fin. Querido Padre, queremos pedirte perdón por nuestro descuido en vivir una vida a la altura del tiempo en que estamos. Vivir una vida a la altura de la luz del conocimiento que tenemos. Queremos rogarte que nos despiertes espiritualmente, que podamos prepararnos de forma personal, como familias, como iglesia, para el encuentro con nuestro Dios, pues ya oímos sus pasos que se aproximan. Entendemos que la gran crisis final está ya casi sobre nosotros y necesitamos reorganizar nuestras prioridades, y tu reino y tu justicia deben estar en el primer lugar. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí presentes. Quiero pedirte especialmente por aquellos que están dilatando
su decisión de entregar su vida a ti. Aquellos que están dilatando el momento de bajar a las aguas del bautismo, ayúdalos, Señor, para que ellos puedan decidirse a tu lado en cuanto aún la puerta de la gracia está abierta. Quiero pedirte por aquellos que tal vez ya conocemos la fe a muchos años, pero hemos con el tiempo perdido el primer amor y vivimos hoy una vida de conformismo, una religión fría y formal, para que podamos despertar, erguernos, levantar nuestras cabezas, cumplir nuestra misión y estar de pie cuando Cristo nuestro Salvador venga a buscarnos. Levántanos con esta decisión en el corazón y que podamos ponerla en práctica y así de esta manera alcanzar nuestra salvación. Te pido y agradezco con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén.